Hoy me acompaña una invitada que no tiene miedo a desafiar las normas y romper esquemas. Ella es Rosa Montaña, médico, experta en ventas y ha demostrado que vender no es un arte reservado solo para unos pocos. Fíjate, con su estrategia ha logrado pasar de una conversión del 15% al 85% en sus sesiones de ventas y ha facturado cifras astronómicas con un método que cualquier profesional puede replicar si se atreve a hacerlo. Así que prepárate porque no hay lugar para excusas. Dentro cabecera. Médicos Mediáticos, un espacio conducido por Borja Gómez para sacarle partido a tu tiempo entre consultas. Cada día escribo un consejo para convertirte en un médico mediático. Si no quieres perderte el de hoy, visita ya medicosmediáticos.com. Hacerlo es gratis. Seguir en Médicos Anónimos también. Hola Rosa, ¿qué tal? Bienvenida al podcast de Médicos Mediáticos. Muchas gracias, Borja. Un placer estar contigo. Bueno, el placer es mío. Ya he hecho una pequeña presentación sobre ti, pero cuéntanos, ¿quién es Rosa? A mí la frase que más me sale ahora mismo es una folladora de mentes. Sé que mis padres te dirían que soy médico y mis hijos te dirían que soy sexóloga y que mi hermano que te diría que soy una chiflada y mis pacientes y mis clientes posiblemente una pateadora de culos. A mí me gusta follar mentes porque yo vengo de un proceso de un médico que casi muere de éxito. Y entonces desde ahí, hace 12 años tuve que plantearme muchas cosas y valorar que no valía todo a cambio de algo, sino que teníamos que conseguir empezar a plantearnos cuáles eran las creencias que nos habían contado y qué pretendíamos entender por el concepto de éxito. Ujú. Cuéntanos un poquito más, para que las personas que nos están escuchando contextualicen tu situación. Has dicho que eras médico y estuviste a punto de morir de éxito. ¿Qué pasó en ese momento y por qué decidiste cambiar? Yo decidí estudiar medicina a los 3 años. Cuando tú te preguntaban a los 3 años, yo siempre decía, quiero ser médico. Entonces pensaron mis padres de joven, pues que esto sería pues una pataleta de la niña, ¿no? Pero yo a los 18 años, pues me matriculé en la Facultad de Medicina, pero eso fue un berrinche cuando me aceptaron, porque dijeron, toda la vida va a estar estudiando, como que pudiéramos en otras especialidades dejar de estudiar, ¿no? Pero Mm. el planteamiento para ellos era tener que seguir estudiando. Entonces, pues yo lo hice muy bien, saqué año por curso, ¿no? Como la mayoría de los médicos. Saqué el MIR a la primera, teniendo posibilidad de elección yo quería ser médico de familia, elegí medicina de familia porque a mí lo que me gustaba ya era el tema de la planificación familiar y todo el tema que iba muy relacionado con sexología. Y entonces me especialicé en medicina de familia, pero al tiempo que hacía la especialidad, pues hice dos más. Hice un máster de urgencias hospitalarias porque sabía que muchos médicos de familia terminábamos en urgencias y a mí me gustaba la parte pues un poco más de actividad e hice al mismo tiempo sexología porque no había ninguna asignatura o ninguna especialidad dentro que hablase de eso, ¿no? Porque ginecología no hacía en sí sexología, urología tampoco, lo había visto en la facultad, eran simplemente unas pinceladas, lo que más se acercaba para mí era la atención primaria de una forma más integral. Entonces, cuando terminé mis 3 años de especialidad en aquel momento que existían, pues yo tenía dos puestos de trabajo. Tenía uno como médico de atención primaria en un pueblo urbano de 45.000 habitantes y trabajaba de 8 a 3 de la tarde de lunes a viernes. Tenía dos plazas en el hospital en urgencias, en un hospital Río Ortega de Valladolid, con un contrato de 140 horas, y otro de guardias en el hospital Río Carrión en Palencia. Yo soy de Valladolid y Mm. además empecé con la consulta privada. Yo llegué a trabajar 450 horas en un mes, en el mes de julio, todo porque cuando yo salí existía, y habrá médicos que reconozcan esto, de ni se te ocurra decir que no, porque si te ponen en la lista de espera no te llaman, ¿no? Entonces trabajábamos, mi año fue el último en el que trabajábamos mucho, pues desde junio a septiembre, octubre si tenías suerte, y con eso tenías que vivir el resto del año. A lo mejor te dan alguna sustitución para tema de Navidades. Entonces no te atrevías a decir que no. De hecho, nos educan muy bien, como si fuéramos grandes borregos, a decir a todo que sí, ¿no? Entonces tienes que estar a las 7 de la mañana, si te tienes que ir a las 4 de la tarde, la prioridad es el hospital o lo que diga tu jefe de servicio, no tienes que conseguir plantearte tu vida, ¿no? Y hay muchas cosas que dejabas de lado. Y entonces yo hubo un momento en octubre
que peté. Cuando digo peté es que yo busqué incluso, había un paciente, hay una anécdota en el que yo tenía citados 74 pacientes en atención primaria, más las urgencias o las visitas que tocara, 74, que la gente dice, es imposible en esas horas, ya, ya, totalmente de acuerdo, pero te citaban a las 8 de la mañana a 3 personas a la misma hora, a las 8:03 otras 3 personas a la misma hora, a las 8:06 otras 3 personas, y entonces, claro, tú podías llegar al primero a tiempo, aunque Claro. estuvieras ahí a las 7 de la mañana, pero el resto ya se había perdido la posibilidad sin tomar un café ni nada, ¿no? Entonces, yo llevaba mucho retraso, no provocado por mí, sino las horas que les habían dado al resto, y un paciente que había un cartel enorme que decía, no está el médico no sé qué, le sustituirá a la doctora Montaña, ¿no? Pues Ujú. lo primero que me preguntó, creo que era el número 27 que me lo preguntaba, dijo, ¿y no está la doctora? Un cartel enorme. Y entonces yo busqué en la papelera y le dije, pues aquí tampoco está, ¿no? O sea, entonces me di cuenta que yo había perdido las formas. En ese momento decidí dedicarme solo a urgencias y me fui al Hospital Río Carrión a Palencia, donde estuve 13 años trabajando, y seguí con la atención, con mi consulta privada. Me fue también en la consulta privada, porque aprendí a manejar ventas y muchas cosas, que llegó Ujú. un momento en el que yo tenía 17 consultas de terapia, 17 horas, siendo la más cara de España y teniendo una lista de espera de 2 meses. Y eso para mí es morir de éxito. Yo entraba a las 7 de la mañana, pero me iba a las 11 de la noche. Y en muchas ocasiones comía o tomaba una Coca-Cola porque no tomo café o algo, porque mis pacientes se preocupaban de traerme de comer. Eso para mí es morir de éxito. Entonces, a mí me habían contado que había que llenar la agenda a toda costa. No es verdad. Y ni siquiera subiendo los precios. No es verdad. Es mejor tener menos clientes con muchísima más calidad. Entonces, por eso suelo decir que soy un jubilado ex médico de éxito. Sigo ejerciendo muchas cosas desde el punto de vista de la medicina, llevado a otra tesitura, ¿no? Sigo ejerciendo sexología, con terapias de pareja, terapias individual. Trabajo con muchos empresarios en los que emocionalmente su pareja puede romperse o ellos mismos porque no se han controlado, pero no en la forma de todo a toda costa, su agenda es prioritaria a la mía. Antes los clientes me elegían, ahora yo elijo a mis clientes. Ujú. Has comentado un camino bastante movido. Em, Dices que estabas hasta las 11 de la noche, que tenías lista de espera de 2 meses y eras la más cara de España, pero te diste cuenta de que esa no era la solución, no era la vida que tú querías, ni es la vida que quieren muchas de las personas que nos están escuchando. Eh, Hoy en día tú eliges a tus propios clientes y eliges a tus pacientes y eres tú quien domina tu agenda. Mm. ¿Cómo hiciste ese cambio de chip? Porque el cambio a tener la agenda tan llena, dice que aprendiste sobre ventas, luego vamos a hablar sobre ventas, pero ¿y ese cambio de chip a elegir tú los clientes? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo lo hiciste? Pues aprendí una cosa que no nos enseñan y es que hacer en esas consultas yo lo que hacía era intercambiar mi tiempo por dinero. Cuanto más tiempo intercambiaba, más pasta ganaba. Eso es morir Ujú. de éxito. Entonces valoré que existía una opción y era que podía conseguir hacer una escalabilidad de mis conocimientos y no repetirles todos como borregos. O sea, ¿no? Que era, llegó, hecho un día, yo ya me ponía hasta cruces. Trabajé sobre la disfunción eréctil, y coincidió que tuve 8 consultas, 8 nuevas primeras consultas de disfunción eréctil. Y entonces conté lo mismo, casi con preguntas muy similares, con dibujos parecidos, y yo dije, pero vamos a ver, si yo a estos 8 tíos les renuevo y les pongo todos juntos, se lo cuento en una hora y en otros 15 minutos he puesto tratamiento para todos, porque estoy invirtiendo 8 horas de mi tiempo cuando podría conseguir hacerlo en 3 horas, ¿no? Y entonces empecé a plantearme cómo crear productos y servicios donde me permitieran generar mucha más pasta, pero en menos tiempo mío. Y esto de repente cambiaba, porque quien tiene una lumbalgia tiene unas características bastante parecidas y se puede conseguir hacer una prevención previa. Y hay cosas que se pueden trabajar desde la escalabilidad de forma grupal. Entonces yo dejé de intercambiar en ese momento tiempo por dinero y empecé a hacer una situación de más aporte de valor, mi mismo tiempo, pero más gente con un aporte de valor mayor, incluso utilizando la inteligencia lateral o inteligencia de margen. Por lo tanto, mi hora, en vez de a lo mejor, imagínate, cobrar en aquellos momentos 150, 200 euros que podía estar cobrando por una hora, pues a lo mejor yo cobraba 2.000 pavos en mi misma hora. Y entonces ayudaba a más gente, ganaba muchísima más pasta, pero no tenía que costar ir intercambiando 8 horas, ¿no? Entonces ahí hubo un clic que de repente dije, hostias, otras profesiones lo hacen, ¿por qué los médicos no? Y yo, que además una persona me lo dijo, yo dije, no tienes ni idea, es que la gente no va a querer conseguir contar sus casos. Pues eso es mentira, esa era una creencia mía, o sea, un petito comité de estos así en mi cabeza, porque eso me permitía
valorar mis creencias y mi seguridad para poder hacer el cambio. Y hay muchas cosas que son mucho más parecidas a poder hacer algo grupal o que incluso las partes individuales estén reducidas, porque si he contado toda la primera parte, ya vamos a saco, vamos a hacer una cuestión y es mucho más sencillo. Y yo me planteé, si estos profesionales lo han hecho, yo como médico también. Ujú. Precisamente te iba a preguntar sobre esa creencia que se me ha venido a la cabeza cuando tú lo estabas diciendo en el caso de la disfunción eréctil, ¿no? Juntar a lo mejor a ocho hombres para que hablen de su disfunción eréctil, para ti es rentable, pero a lo mejor para ellos no era cómodo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo montaste? Bueno, en primer lugar dices que derribaste esa creencia, la probaste, ¿no? Para ver Sí, que la realmente no tenía primera creencia sentido. fue mía. Yo no solo puse en el primer momento, el primer curso que yo di se llamaba Yo SA. Yo sociedad anónima y era yo mi propia empresa, ¿no? Entonces quería que ellos fueran su propia empresa desde su propiedad en sí mismos. En aquel momento no era todo disfunción eréctil, teníamos eyaculadores precoces, teníamos vaginismos, tenías dispareunias, era distinto. Y lo que aprendí de aquel taller grupal, que estuvimos 5 días, fue una pasada, porque en un café la gente siempre cuenta los grandes elogios, ¿no? O sea, pensamos que por el miedo a que nos puedan criticar y juzgar los demás, contamos nuestras máximas hazañas. Pues fíjate, soy la más cara de España, he conseguido sacar 7 matrículas de honor, bueno, mi mujer hace, ¿no? O sea, siempre estamos pensando en cosas que son, creemos que aplaudibles por el resto de la gente. Y en cambio, las trastiendas son las que no vemos. Pero en las trastiendas las estamos viendo nosotros, ¿no? Si en una tienda tú tienes un escaparate, la tienda y la trastienda, tú estás viendo los escaparates de todo el mundo, pero estás viviéndolo desde tu trastienda, desde donde tienes toda la media. Ujú, Cuando tienes posibilidad y confianza para que la gente no vea solo los escaparates del otro, sino que veas la trastienda, aparece un fondo mágico tremendo. Porque yo tenía casos que de repente podían ser, pues mira, es que yo tengo una dificultad para poder tener una penetración, ¿no? Que eso es un vaginismo. Y es que yo fui violada cuando tenía 12 años durante 3 años consecutivos por mi pareja. Y entonces la persona que lo vivía lo verbalizaba, ya no había tanto fantasma, era más pequeño, pero la persona que estaba al lado decía, joder, qué putada, macho. Vamos, esto comparado con lo mío no es absolutamente nada. Y de repente pasaba el que había dicho, joder, qué putada, y de repente ujú, te decía, bueno, es que yo tuve que abortar de 23 semanas porque tenía un feto con un síndrome de Down y malformaciones que no habría podido vivir 6 meses. Entonces tuve que decidir que era lo que más quería en mi vida, pero tenía que conseguir decidir que no podía seguir así. Y entonces la que había sido violada decía, hostia, eso sí que es una putada, ¿eh? Porque fíjate, vamos, yo no habría sabido. Y de ujú, repente se banalizaba los unos a los otros al verbalizarlo. Primero no escondían tantos problemas, conseguían atenderlo de otra manera totalmente distinta y entre todos, con las herramientas que habían utilizado cada uno de ellos para poder buscar soluciones, generábamos una multitud de soluciones, que esa es la inteligencia lateral de margen. Entonces, yo todas las formaciones que hago de grupo y ahora todo lo que trabajo con temas de emprendedores y demás, todo lo hago de grupo. Es muy difícil trabajar conmigo de forma individual porque no es que sea malo trabajar conmigo individual, es que es muchísimo más exitoso y apetitoso poder conseguir trabajar de una forma grupal porque vemos opciones donde a nosotros no se nos ha ocurrido, ¿no? Estamos viendo fuera de la caja. Y entonces, aquellas 12 personas primeras, que fueron mis primeros conejillos de India, fue bestial los cambios, pero bestial. O sea, de hecho, una persona, una parejita que se hicieron pareja allí, que siguen estando juntos 14 años más tarde. O sea, qué bueno. fue increíble. Y ellos empezaron a conectarse dándose cuenta que todos tenemos mierda acumulada. Todos. Pero que si preguntamos, la disfunción eréctil da un 40% de las personas, pero si empiezas a subir la disfunción, la eyaculación precoz, con el proceso del estrés, el 90% de las mujeres han tenido una dispareunia en algún momento. Otra cosa es cómo la han contado y cómo la han resuelto. Y desde ahí podemos conseguir partir. Y nos dimos cuenta que éramos todos humanos, que todos cagamos, que todos respiramos, que todos comemos, que todos tenemos miedos y somos muy parecidos. Entonces, han sido los demás los que han decidido que eso tenía que ser tabú. Y entonces yo creo que sigue habiendo 3 cosas en tabú en esta vida. Uno, qué es lo que comes. Dos, qué es lo que ganas. Tres, qué es lo que follas. Pero si de repente te das permiso a poder conseguir verbalizarlo, tienes una seguridad brutal cuando eres capaz de contar sobre las 3 cosas. Ujú. Al final encontraste una manera que era positiva para todo el mundo, era positiva para tus clientes porque le quitaban hierro al problema que tenían al escuchar los problemas de los demás y encontraban soluciones nuevas Y antes, y más las rápido, ¿no? encontraban antes, más rápido, porque Ajá. sobre todo salían de su propio ombligo. O sea, yo conseguía tiempo y más pasta Y tú y eso, claro. claro, ellos una comunidad, una conexión, entonces todos salíamos ganando. Y mis hijos que me tenían más tiempo en casa. O sea, era perfecto para todo el mundo. Perfecto. Ujú.
supongo que mucha gente, sobre todo profesionales médicos, te dirían que eso iba a ser un fracaso, que eso, que dónde ibas, ¿no? Que estabas loca, perdida, ¿no? Totalmente. De hecho, los que decían que estaba loca ahora dicen, ¿por qué no te hicimos caso? ¿No? O sea, claro, porque ellos siguen, muchos de ellos siguiendo trabajando en 24 horas, ya veremos qué es lo que pasa ahora con la nueva ley y demás, Ujú. siguen siendo quemados, algunos trabajan después de esas 24 horas, descansan dos y se van a trabajar a la privada. O sea, hay gente que está trabajando una barbaridad, que yo les entiendo, lo hice en su momento, pero yo me atreví a salir de la caja y a provocar cosas que pensasen de una forma distinta. Y no es porque yo sea, bueno, yo soy disléxica con altas capacidades, pero yo pensé que otros estaban haciendo para poder asumir que nosotros también podíamos cambiar cosas, ¿no? Y sobre todo, matar a Dios, ¿no? O sea, es en la línea de, jo, cuando tú eres médico, además la decía, oh, la gente eres médico, ¿no? O sea, hostia, Ujú. que eres Dios porque salvas vidas. Ya, pues a lo mejor el ego tenemos que conseguir tenerlo un poco más rebajado, porque hay muchas cosas que hemos estudiado mucho y por eso tenemos respuestas y soluciones, y yo no nos quito mérito, pero creo que de vez en cuando deberíamos de escuchar no creyendo que tenemos la única respuesta posible. Y sobre todo hay profesionales en otras esferas que también saben mucho de lo suyo y no siempre escuchamos. Tenemos las creencias muy limitadas, ¿no? Entonces, si una persona se salva así, pues es que se va a salvar así ya, pero bueno, escucha a la persona, porque a lo mejor tenemos otra respuesta totalmente distinta, ¿no? No es porque tú siempre lo hayas sido así, porque tú siempre lo has hecho de esta manera, ¿no? Entonces, para mí, trabajar mi ego me vino muy bien. Porque claro, tú piensas, Borja, que en la Facultad de Medicina entramos los mejores de cada casa. Cuando digo los Ujú. mejores de cada casa, es que yo terminé COU y era la segunda nota más alta de mi promoción, ¿no? De 42 días. Pero claro, es que de la clase de al lado, que también estudió medicina, la chica, o sea, las dos nos fuimos a medicina. Pero es que en el instituto o en el colegio de al lado, las dos mejores notas se iban habitualmente a medicina. Entonces, ¿qué teníamos? Lo mejor de cada casa. Y de repente tienes a 150 tíos en un aula donde volvemos a hacer una impedancia de quién es el mejor, ¿no? Entonces, vuelve a haber un número uno y es que el último, el más pringao, que se siente el más pringao, es que era el mejor de su promoción. Entonces hay que volver a trabajar otra vez los egos. Y te pasa cuando te matriculas otra vez en el MIR con 20.000 tíos y otra vez a posicionarnos. O sea, estamos todo el rato. Entonces nos han educado para estimular nuestros egos, pero se nos olvidan nuestras emociones, nuestro desde dónde lo estamos haciendo. Y yo todo eso tuve que recolocarlo porque si no, habría fallecido, ¿eh? O sea, es con muchísimo perfeccionismo, muchísima exigencia, nunca habría sido suficiente. De hecho, habrá médicos que estén, es que nunca es suficiente, es que esto no es perfecto, es que tengo que conseguir esperar, es que ¿cómo me voy a atrever a hacer esto? ¿Qué van a pensar los demás de mí? Y esas son nuestras máximas objeciones cuando nos atrevemos a hablar, que somos tíos bastante de carne y hueso. Ujú. ¿Cómo conseguiste bajar tu ego? Rosa, sé que supongo que eso sería un camino largo, no daría para contarlo todo en la entrevista, pero si pudieras decirle a las personas que nos están escuchando algunas claves para trabajar su ego, para rebajar ese excesivo perfeccionismo que comentas, que yo también lo veo mucho, ¿cuáles Yo serían? ¿Qué es lo que te permitió a ti hacer ese cambio tan grande? sigo trabajándolo, Borja. O sea, ahora mismo me acabo de apuntar a un máster de coaching cuántico. O sea, he recibido, usted está en el carnet de identidad hace 15 días. Yo trabajo todos los días mi desarrollo personal, todos los días. Y creo que todos deberíamos hacerlo independientemente de la profesión. Tuve la suerte de empezar a estudiar sexología al mismo tiempo y entonces se rompieron muchas de mis creencias que me habían contado como ley y no Ujú. eran creencias. Y entonces, claro, cuando hice terapia de pareja me di cuenta que tenía muchas creencias y que tampoco era ley. Entonces, que hay tantas parejas como universos distintos y que cada persona es un mundo diferente, ¿no? Y entonces volví a cambiar. Claro, luego me trabajé en temas de desarrollo personal haciendo un máster, hice temas de alto impacto, me formé como closer. O sea, yo soy una adicta al estudio, pero no tanto por aguardar titulitis, que si ves, pues no tengo ningún título puesto ni empalmado, tengo muchísimos libros. Nunca he tenido que exponer ni mi consulta, ni mi título de médico, ni de mi especialidad, ni nada por el estilo. Decidí que no lo hacía en 21 años que llevo ejerciendo solo me lo pidió una persona y le dije que no podía ser mi cliente, pero que si tenía dudas que fuera al colegio de médicos y que viera que estaba colegiada, es que no había una opción, eso dio una seguridad. Entonces, yo les diría que se atrevan a mirar desde, en vez de mirar hacia afuera, que miren hacia adentro. Esto es una putada, ¿eh? No sabemos hacer una inversión de ojos, pero no pueden hacerlo solos. O sea, la jugada es cuando tú tienes que conseguir trabajarte tu ego, es busca a alguien que ya lo Ujú. esté trabajando y que sepa y que no puedas controlarle. Me da igual que vayas a un coach, a un psicólogo, a un sexólogo, a un mentor, pon la etiqueta que tú quieras, ¿vale? Pero que sea una persona que haya pasado por ello
que siga trabajándose continuamente y que se dé la versión de que no puedas controlarle. O sea, porque yo a veces me llegan gente, ¿no? Que a lo mejor lleva 10 años con un psicólogo y yo Ujú. te digo, estupendo. Y de repente le decía, ¿cuántos cambios has hecho? Ninguno, es que prácticamente no he hecho cambios. Y le digo, ¿y eso? Dice, pues no sé, es que lo que me contaba tampoco me valía de mucho. Entonces, si tú no eres capaz de soltar tu control, no te va a ayudar absolutamente nadie. Entonces, sabes que cuando estás delante de una persona, aunque te joda lo que te diga o lo que haga, tienes que plantearte una cosa, es que vas a mejorar. Y eso va a implicar que va a haber una frase que repitas hasta la saciedad que para mí es ni de coña. O sea, cuando alguien a mí me dice algo y yo le digo, ni de coña pienso hacerlo, digo, mira, ya tenemos aquí. Aquí Don Ego ha venido para venir a ser visitado. Y Ujú. entonces no me planteo más, porque ahí está empezando mi juicio, mi creencia, el miedo a perder mis papeles, el que a los demás crean que no soy suficiente, a no dar la talla. Y entonces ahí le digo, ¿pero qué va a pasar? Si no va a pasar absolutamente nada. Entonces, cada vez que yo activo un ni de coña, pues ahí está el sitio. Entonces, que se pongan ahora un listado, si quieren recibir un consejo antes de que digan, no, a mí eso no me pasa, ¿vale? Pues que hagan un listado de cuántos ni de coñas no harían en su vida. He hecho un mogollón de cosas, ¿eh? Digo, un mogollón de cosas, se lo pedí a mis clientes, pero la primera lo hice yo primero, ¿no? Me acuerdo en un taller grupal que hicimos, que había 60 y tantas personas y yo les mandé una actividad. Y la actividad fue, vas a ir a cagar hoy, como todos, espero, para que no estés estreñido, y antes de que tires de la cadena o pongas el papel, me haces una foto a lo que hayas cagado. Entonces la gente flipó, Borja. De hecho, además esto está testimonial porque está en redes sociales. Entonces yo les puse un texto y les dije, tenemos mucho miedo a enseñar la mierda que sacamos fuera, pero no a enseñar la mierda que llevamos dentro, que es mucho más dolorosa. Esta se va. La que Ujú. tenemos dentro nos está jodiendo la vida. Y entonces pedí no solo hacerlo yo, sino que los demás se atrevieran, porque cuando pido algo a mis clientes, la primera soy yo siempre. Porque si no es muy fácil pedirle a otros los demás, ¿no? Es muy fácil que los otros se expongan y tú no lo haces. Pues eso no tiene ningún tipo de lógica. Y me acuerdo todavía de comentarios que la gente decía, dice, bueno, ¿a quién se le ha ocurrido hacer esto? Porque yo les pedí que lo subieran primero a nuestro grupo, ¿no? De Telegram. Y la gente decía, ¿pero qué es esto? ¿Y esta mierda? ¡Qué falta de vergüenza! Joder. Cuando lo subieron a las redes etiquetando, se dieron cuenta de esa verdad. Tenemos tanto miedo y tanto pánico a todo lo que nos está pudriendo por dentro que puedes hacer cosas que sean muy disruptivas. De hecho, mi hermano, por ejemplo, se enfadó muchísimo. ¿Que quién era yo para poner eso? Me dejó hasta de seguir. Y le dije, Ramón, de verdad, ¿no te preocupa muchísimo más todo lo que estás guardando por dentro, todos tus miedos, todas las inseguridades? Esta mierda ya se va, tío. Pero las que tenemos Ujú. por dentro, en el fondo él sabía que tenía razón. Pero claro, juzgamos es ¿qué va a decir mi vecino del quinto? ¿Qué va a decir mi alumno de no sé qué? Entonces, que se hagan un listado con todas las cosas que pongan ni de coña lo haría y que una a una que empiecen a plantearse por qué. Y ahí van a tener mucho trabajo que hacer, muchísimo. Y de esa manera es como podemos ir venciendo al ego y atrevernos a hacer cosas que de otra manera no nos hubiéramos atrevido con nuestro negocio, con nuestra vida. Eso es. Porque claro, Rosa, em, mucha gente puede pensar, claro, es que tú eres muy atrevida, tú eres muy segura, ¿no? Yo te he visto en el Instagram, he visto que, no me acuerdo, era un sitio público, te subías como a un pequeño taburete y te ponías a soltar un speech ahí sin preparar ni nada, así a las bravas, ¿no? Y yo lo veía y pensaba, hostia, yo no sé si sería capaz de hacer esto, el ponerme ahí, ¿no? ¿Qué pensaría la gente, ¿no? Que yo En un aquí mercadillo. en un mercadillo y Fue hablabas de sexología, hablabas de sexología. Pensaba haber hablado de ventas y de repente cuando vi el público, en 10 segundos dije, este no es el tema, cambiemos. Es Claro, que no tuve más tiempo para poder modificarme. y el Sí. objetivo de que tú hicieras eso era para precisamente eso, enfrentarte a tus miedos, ¿no? Hacer cosas que te sacaran de la caja de alguna manera. En ese momento yo estaba con un mentor en temas de comunicación cuántica y de repente dijo, chicos, tengo un regalo para vosotros. Entonces nos entrega un taburete y yo dije, ¿y esto? Y dice, bueno, vais a ir a dar una conferencia por la calle y da igual la gente que pase, quiero que hagáis una conferencia durante 4 minutos de reloj, alguien lo va a estar midiendo y vosotros habláis, da igual la gente que pase, no. Y yo de repente pensé, ni de coña, pero ¿qué se habrá creído este? Yo, con la médico que soy, que facturo, el tipo de clientes que tengo, a ver si se va a cruzar cualquiera. Y de repente dije, venga, Rosa, pilla el taburete, que nos vamos. Fue una experiencia brutal. A mí lo que más miedo me dio no fue en ese momento dar la conferencia, que puedo hablar contigo y no tengo que prepararme. He dado Ujú. más de 1000 conferencias en mi vida, o sea, tengo lastre para poder tirar. Era si el taburete se iba a romper. Y lo primero que miré es cuánto aguantaba de peso el taburete. O sea, Joder.
De ahí estaba la parte del miedo, ¿no? Entonces, Sí. yo subí el tuburete y lo hice. De hecho, la gente hice corrillo, me terminaron aplaudiendo. ¿Qué razón tienes? Esto que hablas del deseo, a mí también me pasa, ¿no? ¿Sabes? Y estábamos en la zona de Tetuán, allí en Madrid, porque estábamos para allá. Entonces, yo aluciné y me di cuenta que cualquier sitio puede ser un buen sitio para poder comunicar. Pero en mi cabeza salieron varios ni de coñas. Eh, Ujú, yo creo que ahí es donde tenemos que conseguir escucharnos. Y además, yo podía no haberlo publicado, Borja. Esto era un ejercicio, me vieron los de Tetuán, pues a lo mejor he dado alguna muletilla, yo qué sé. Podía tener un discurso que en alguna cosa fuera incoherente. ujú, No lo pensé, porque además se lo conté a mis clientes y además, aquella formación ha estado tan jodida que yo he estado llorando día sí, día también. O sea, para trabajarme las tripas porque había mucha jugada de hacer. Entonces, cuando tú me dices, te veo una tía con mucha confianza. Mi primera conferencia que di, yo estuve vomitando las 48 horas antes y yéndome de diarrea tremenda ante compañeros que eran médicos, que era sobre educación sexual y que yo controlaba más que ellos. Y ujú, estaba muerta de miedo. La jugada no es porque uno esté muerto de miedo deja de hacerlo. No, no, es que yo muerta de miedo siempre he hecho las cosas. Y he pisado fuego y he doblado barras de acero con el cuello, aún teniendo mucho miedo. Entonces, ahí es donde las cosas yo creo que cambian. ¿Me dio miedo la conferencia? Sí. ¿Me das un taburete ahora? Pues donde quieras. De hecho, creo que podría ponerme en el Bernabéu mirándome absolutamente todo el ujú. mundo y con una camiseta del Barça. Yo qué sé. O sea, la jugada es... ¿Qué es lo que te impide? No, o sea, si es que no hay peor enemigo y peor hater que uno a ti mismo. O sea, a mí me ha costado más subir un vídeo en el que yo me estoy subiendo a un elevado de estos es un cajón de estos de madera, Ujú. eh, que ha tenido muchísimas visualizaciones, porque a mí el cuerpo he perdido 13 kilos, estoy cambiando muchas cosas, mi rodilla se lesionó en julio de este año y he tardado casi 6 meses en recuperar mi rodilla para poder hacerlo. Y para la gente será una bobada, pero es que yo conseguí subir los dos pies, ¿no? Y antes no conseguía ni subir ni siquiera elevar una pierna. Entonces, no me gusta. Yo puedo ser mi peor hater y decir, fíjate que Michelin es como te has puesto así de gorda. Pero peor hater que nosotros no somos ninguno. Entonces, en la parte de trabajar nuestro desarrollo personal, o sea, no creo que haya ningún médico que me esté escuchando que el máximo hijo de puta que ha sido en su vida ha sido el consigo mismo. O sea, lo tengo seguro. Y cómo se han hecho síndrome del impostor, y cómo se han juzgado, y cómo han hecho una conferencia delante de 3.000 personas y uno de repente se estaba quedando medio dormido y han dicho no ha gustado nada, pero a lo mejor es que Ujú. venía de 3 guardias, pero tú ya te has hecho tu juicio perfecto. O sea, somos muy cabrones por esa perfección que decíamos. Entonces, sube eso y lo que toque subir. Lo veo eso como un entrenamiento haciendo el símil con la película de Karate Kid. Supongo que la habrás visto, ¿no? El entrenamiento que le pone Miyagi a Daniel San, ¿no? Dar cera, pulir cera. Ese entrenamiento no lo entiende por qué lo hace en ese momento, pero luego le da las herramientas para ganar el campeonato, ¿no? Pues algo así Eso. como lo que tú haces con tus clientes o lo que hicieron contigo, ¿no? Es ponerte a esa situación y luego ya cualquier cosa es fácil, ¿no? Te recuerdo que estás escuchando el podcast de Médicos Mediáticos en el que hablamos sobre marketing, comunicación y ventas para profesionales de la salud. Y hoy estamos con Rosa Montaña, médico y experta en vender con estrategias disruptivas. Antes de seguir, te aviso que cada vez más especialistas aplican nuestros consejos de comunicación para convertirse en médicos mediáticos. No te pierdas el de hoy y recíbelo ahora entrando en médicosmediáticos.com. Quiero hablar sobre el tema de las ventas contigo, Rosa, porque es un tema también peliagudo, que tú eres experta también en eso, y también es algo que frena a muchos médicos. Dicen, ¿yo cómo voy a vender? ¿No? La gente va a pensar que estoy necesitado, si voy a vender, si aprendo sobre ventas, tienen que venir ellos a mí. ¿Qué De les hecho, dices tú sobre justamente esto? todo lo contrario. Cuando tú esperas a tus clientes es cuando estás mendigando. De hecho, para mí hay una frase muy clave que es o vendes o mendigas. Y entonces Ujú, los médicos dicen, ¿qué me estás contando? Hombre, cuando llaman a tu puerta, te estoy dando la propinita de lo que toca, chaval. Porque son tus clientes los que te estén eligiendo, ellos van a ser tus jefes porque están diciendo cómo pagar, incluso cómo pagarte con una tarjeta de, yo qué sé, de cualquier gestión de estas de salud, ¿no? Que haya. Mientras que cuando yo salgo a vender, yo les digo qué busco, qué elijo y yo echo un vistazo y te digo, te quiero a ti. Entonces, la jefa soy yo y lo cambia todo. En medicina te enseñan muchas cosas, pero como mucho te enseñan a hacer la tarjeta. Y esto de dar tu tarjeta en un congreso y demás está muy obsoleto, pero he ido a varios ahora últimamente. La gente sigue dando la tarjeta y es como, ¿perdona? Bueno, pues sigue pasando, ¿no?
Entonces, aquí la línea no es entregar ningún tipo de tarjeta, sino hacerte totalmente memorable y conseguir hacer que todo lo que hagas, absolutamente todo lo que hagas, que monetice. Porque aquello que no monetiza esclaviza. Y esto quiero que lo escuchen hasta la saciedad y se lo tatúen en la piel, en el cerebro, en el cerebelo o dentro de medio hipotálamo. O sea, me da exactamente igual. O sea, la jugada es que hacemos muchas cosas que nos hacen perder muchísimo, muchísimo el tiempo y no nos dan ni un céntimo de eso. Bueno, yo decidí que todo lo que no me da pasta, yo dejo de hacerlo. Porque a lo mejor si es porque yo pago la factura porque me va a traer X cosas, pues puedo decidir pagarla. Pero tengo que hacerlo de esa manera, ¿no? Si no, eso no va a pasar y no voy a poder conseguir ejercer de esa fórmula. Entonces, no pueden esperar a que le sigan comprando, porque ahora mismo hay mucha gente de muchas cosas. Entonces, antes si había solo un traumatólogo, pues ese traumatólogo tenía cierto éxito. Ya, pero tú ahora eres 20 traumatólogos y de repente es porque te eligen a ti. Y en por qué me eligen a mí es porque me salgo a vender y te cuento cuáles son mis características y cuáles son mis talentos y cómo voy a atenderte y cuáles son mis precios y cuáles son mis resultados y tengo que hacerme visible. Entonces, la venta pasa primero por una visibilidad y pasa por una confianza. Y luego tendré que conseguir cerrar. No puedo decir, oye, perdona, ¿y cuánto cuesta la consulta? No sé, 60, 70, 80. Y es, perdona. O sea, mira, mi consulta son 150 pavos y te voy a atender hasta ahora, tienes que pagarlo por adelantado y no cuando vengas aquí, porque a mí si no me pagan por adelantado una sesión, no entro. O sea, yo cobro 500 euros en una primera sesión diagnóstica. O lo pagan por adelantado o no les doy ni cita, porque no están alquilando mi sabiduría, sino que están alquilando mi tiempo y mi tiempo es válido. Entonces, yo Ujú. no voy a reservarte mi tiempo, ni siquiera 15 minutos, si tú no pagas por adelantado. Si pagas, empezamos a hablarnos. Si no, pues el que venga. Pero claro, ¿cuántos médicos sabrán que de repente se quedan así porque no han cobrado, lista llena, y de repente 7 casos que no han venido de 23, mientras 7 atenciones, que a lo mejor pueden ser de 20 minutos, pero tú multiplica 20 por 7. Entonces tienes 140 minutos, 2 horas y 20 que podías estar con tus hijos echando un polvo. ¿Y eso quién te lo devuelve? ¿Y ese dinero que no te ha traído? ¿Qué estás haciendo? El idiota. No, hay que ir a vender, no que te compre. Ujú. Tú utilizas mucho también la frase, si hoy no vendes, hoy no comes. Mm. Y tienes toda la razón. Es que no te paga nadie. O Mm. sea, yo no he visto ningún profesional que de repente le adelanten las facturas. O sea, yo quiero ahora que voy a hacer un marketing directo, pues lo lógico es que esa persona no saque el dinero de su cuenta corriente y yo le tenga que pagar después de una vez hecho. Yo lo que hago es pagarle por adelantado. Que es lo lógico, es lo mínimo que espero conmigo. O sea, tú me dices, mira, esta es la factura, yo confío en ti, sé que me vas a hacer bien, te lo pago y aquí paz y después gloria, ¿no? Que dice el otro. Pero si hoy tú no vendes, ¿quién te está pagando esa factura? ¿Tu pareja? ¿Tus hijos? ¿Tus Ujú. padres? ¿Quién te la paga? ¿Viene papá Estado para poder mantenerte? Pues es que todos los días deberías de plantearte que tienes una consulta que parte de una cuenta a 0 euros para poder conseguir tener esa rentabilidad. Entonces, para mí es una frase muy fácil y que no utilizo solo con médicos, que utilizo con muchas profesionalidades a las que ayudo. Es, si no vendes, no comes. Y he llegado a ser bastante perra en ese sentido, porque la gente ahora mismo dice, pues no como, ¿no? Entonces, claro, conmigo a lo mejor pueden estar máximo 5 días, pueden llegar a hacer un ayuno de 5 días, o sea, no pasa nada y que sea literal, ¿eh? No algo simplemente imaginativo. Pues Ujú. el otro día les llevé a la calle a vender, a la calle, que esto es una acción que a mí me gusta hacer para que se den cuenta de que incluso quienes son, no son nadie para la calle, no son absolutamente nadie por muchas etiquetas y carteles que tú tengas dentro de tu consulta, y dijeron, pues no como. Entonces pensaron que me iban a amenazar, porque como habían desayunado bien, pues no como. Y le Sí. dije, pero mira, si hoy tú no vendes, el que no va a comer es tu compañero. Entonces vas a venir y le vas a decir, tengo 0 euros, eso es lo que vas a comer. Hostia, cómo cambiaron las cosas, Borja. ¿Y que lo Porque, sacaste a la calle? ¿Y qué sí, pasó? en la Plaza Mayor, pues menos una persona que se bloqueó totalmente de 10 personas, que tenía yo solo trabajar con grupos más pequeñitos, máximo 20, en temas de grupales. Una persona se bloqueó totalmente y le ayudó muchísimo más ese máster de decir, no me atrevo a hablar con nadie y hoy no vas a comer. Y tuvo a su compañera sin probar nada desde las 9 de la mañana hasta las 9:30 de la noche. Y todo eso la dio que pensar muchísimo, ¿eh? Fue un máster en vida pagado. Su Ujú. compañera, justamente porque haces la ley de la atracción nos lleva, consiguió 1 euro. Y entonces pudo comprarse un pastel de manzana de 95 céntimos. Entonces, con 95 céntimos fue lo que comió, tampoco mucho. El resto de la gente consiguió vender todo. Pues a lo mejor algunos fueron 10 euros, otros 5, otros 20 euros, pero todos pudieron conseguir comer. Entonces, a veces no nos damos cuenta que si hiciéramos simplemente eso,
o durante una hora, que no les tuvimos más tiempo, durante una hora ya se pierden cosas. ¿Sabes qué sucedió? Que cuando luego salieron a vender y a llamar a clientes, los que habían conseguido vender 5 o 10 euros pasaron 5 horas más tarde a hacer tickets de 1.500, 2.000, 2.500. Porque ya habían pasado por lo peor, ya habían pasado por su ni de coña. Entonces la vergüenza es, pues si del otro controlo y puedo hacer lo que quiera y tengo esa seguridad, ¿qué no voy a poder conseguir hacer, no? Que bueno, Para precisamente. el proceso. O ¿Mm? sea, el proceso de pasarte por la plaza mayor y que la gente te vea y que incluso te ignoren y te digan que no y esa indiferencia que tenemos que pasar en todo momento, también vas a hacerla. Y de hecho, fíjate que hubo casos en el gente que conseguía facturar más de 20.000 pavos al mes, tuvieron que ofrecer sus servicios para ver si les daban por 50 céntimos y les decían, mira, mira, que estoy en Google, fíjate que yo soy muy famosa y que además tengo eso, oye, ¿quieres que te pueda dar un consejo y demás por 50 céntimos? Y se dieron cuenta cómo llegamos a rebajarnos tanto simplemente por nuestros miedos y nuestras inseguridades. Joder, desde luego que es un baño de realidad. Eso que le dice, y lo que dice en la calle no te conoce nadie. Puedes ser muy famoso en tu pequeño sector, tener muchos títulos, pero vas a pie de la calle y la gente no te conoce. Em, Rosa, ya llevamos un rato de entrevista, queda poco tiempo, pero yo no quería dejar de preguntarte por, porque tú me contabas fuera de la grabación que tú pasaste de un porcentaje de conversión en la venta del 15% al 85%. O sea, estamos hablando de que de 100 personas que te llegan, 15 te compran, pasaste de eso a que te compraran 85. Mm. De ¿Cómo hecho, hiciste eso? técnicamente es un poco más alto, ¿eh? La conversión. Pues fíjate, mejorando mi técnica de venta. Consiguiendo hacer una buena fase social, yo me di cuenta que mi conversión había mejorado mucho. Yo me formé en terapia sistémica centrada en soluciones, entonces desde un punto de vista terapéutico, y vi que utilizaba las mismas herramientas para la venta. Entonces mi forma de preguntar, mi forma de conseguir romper objeciones, entender la mentalidad de esas personas, era totalmente distinta. Y de hecho, tanto era diferente que ahora se la enseño a otros que no van a hacer terapia en su vida, pero que están utilizando las herramientas de terapia sistémica centrada en soluciones para dirigirlo a ventas. Y entonces, el porcentaje que no convierto no es una cuestión de que le pierdo, es una cuestión de que yo no quiero ganarle. Entonces, hay veces que tengo una llamada y a los 10 minutos ya sé que no le quiero y entonces cojo y le digo, mira, de todas formas creo que deberías de pensar, y soy yo la que le echo, deberías de pensar, hay otro profesional que puede conseguir hacerte, pero al final ha sido una llamada de venta que he tenido. Entonces, yo no la pongo en clic de conversión, pero porque no le he elegido. Entonces he tenido que trabajar mucho ese concepto de comprarme a mí misma. Cuanto tú más seguridad ganas a ti misma, cuando tienes más confianza en poder hacerlo, tu forma de hablar es totalmente diferente. A mí me cuesta mucho más vender a 10 pavos que no sé vender. O sea, yo a 10 pavos vendo fatal. Yo qué sé, me haces una membresía y me dices a 25 pavos vamos a cagar, pues a lo mejor te saco, yo qué sé, 50, 60, pero es ridículo. Pero yo vendo mejor a 120.000. O sea, yo tengo tickets ahora mismo de 7.000 pavos y de 15.000 euros en Sistémica y en Radar 7.000 y yo ahí te vendo lo que haya que hacer. O sea, tengo un lanzamiento y yo de repente te puedo cerrar 100 ventas. Ahora voy a hacer un lanzamiento esta semana, no, la próxima semana, que vamos a ir a un ticket de 1.500 pavos y no voy a tener ningún miedo en hacer 100. Pero a 15 20 pavos, 50 si es que el tipo de gente que atraes no tiene esa energía. Y entonces Ujú. es mucho más pequeñita, te pone muchas más excusas, hay un victimismo, te atraviesa directamente lo que quieren, te ponen pegas hasta en el carnet de identidad. Entonces yo no sé vender a ticket bajo. O sea, si tú me preguntas cuál es tu conversión vendiendo a 100 pavos, ¡puf! Bajísima. Porque es que además me provocan mal rollo. De hecho, es que además pienso, a estos tíos voy a tener que soportarles yo durante 2 meses, Ujú. quita, quita, quita. Y yo misma me autosaboteo. Entonces, la conversión podría ser más alta y CEO el cambio. La jefa soy yo, mi casa, mis reglas. De hecho, he escrito 14 libros, ¿no? Pero uno de esos, mi casa, mis reglas, cambió las cosas y cuando pude conseguir ver la opción de escribir ventas efectivas, me di cuenta que tú podías conseguir generar con un libro, ganar todo lo que quisieras, siempre y cuando no escribieras un libro para los demás, sino que escribieras un libro porque ibas a monetizar algo que no te esclavizara. O sea, si hay gente que se le sigue poniendo el ego de me escribe Planeta y de repente Ujú. te pagan 3.000 pavos por haber tenido 3.000 cacharras en edición. Y yo soy bastante modesta, ¿no? El último se han vendido 83 y he ganado 207.000 euros. Me gusta de otra manera. Eso también te lo quería preguntar. ¿Cómo habías hecho una estrategia de un libro para facturar tanto con tan pocos ejemplares vendidos? Pues mira, yo he probado ya, si tengo 14 libros, 14 estrategias distintas. O sea, que lo tienes bien optimizada la estrategia.
He probado desde conseguir hacer un crowdfunding, que fue mi primer libro que hice en colaboración. He probado sacarle en preventa llevando un pool de gente con efecto San Fermín para conseguir ponerle en bestseller en Amazon. He conseguido venderle por mí misma y luego sacarle, hacer que el libro costase. Ya, es que he pasado por todo, he pasado por todo, 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 todo. Lo que más me gusta últimamente es ya ni siquiera hacer una autoedición, pero ya ni siquiera por Amazon, sin autoeditarle para mí, con una imprenta muchísimo mejor, copias limitadas. Nunca me pongo a escribir un libro hasta que no lo he vendido. Y esto es una máxima mía. O sea, es el libro, yo digo, quiero 125 plazas. Perfecto, 125 libros. Y entonces en esos 125 libros, cuando están vendidos, me pongo a escribir. Antes no tecleo. Y me doy un mes más o menos de espacio. Y la gente dice, ¿cómo en un mes? Bueno, porque yo voy escribiendo capítulo a capítulo. Todos mis libros tienen 30 capítulos, todos, porque luego yo trabajo los capítulos con mis clientes. Entonces no quiero que lo lean ellos solos, sino que lo leo yo. Entonces en esa opción escucho sus objeciones de venta, cuáles son sus dificultades, me ayuda para conocer otro tipo de servicios y otro tipo de productos. Y luego según van conociendo y ellos van cambiando, porque en los últimos que han sido de ventas, pues ellos han pagado 125 euros por el primero y 300 pavos por el segundo. Pero es que hay gente que con el primer libro ha generado 20.000 euros en verano cuando nunca habían gastado ni un puto céntimo. Entonces, fíjate cómo de rentable les ha salido. Entonces, cuando de repente me dicen, Rosa, ¿y ahora qué hacemos? Siguiente nivel, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho aportar mucho valor a la gente, que vean resultados, esto sí que es importante. No soy Mm. tanto de teoría, sino de práctica. Y entonces es más fácil mi recurrencia. Entonces, yo tengo una recurrencia muy alta, como de un 60%, en tickets altos, en temas de libros más bajitos y demás, pues de 125 pasaron a 83, ¿no? Pero se duplicó el precio, de 125 pasó a 300 euros, y entonces trabajando menos y haciendo menos esfuerzo, con más margen de beneficio todavía, se generó más pasta. Ujú. Puede haber muchas personas que nos estén escuchando que digan dos cosas. Por un lado, como te van a comprar un libro antes de que lo escriba, o sea, la gente que te está comprando. Y en segundo lugar, un libro tan caro. ¿Cómo puede ser un libro tan caro, no? Pues ahora Yo, vamos a pasar a 2 libros a 1.500, ¿cómo? que ahora van a poder conseguir trabajar 2 libros, que es lo que van a pagar ellos por 1.500 pavos, y va a haber lista de espera. O sea, a la gente, porque no son los 1.500 euros, es el cambio que se trabaja de mentalidad con esos libros, con ese tipo de estrategias, no es empezar de cero. En el fondo tienes el resumen de lo que yo llevo consiguiendo hacer en los 19 últimos años. Entonces tú lo que estás comprando es tiempo, y el tiempo no se compra con una tarjeta de crédito. Entonces si tú metes 1.500 y haces caso, ¿no? O sea, hay una frase que dicen mis clientes es, haz puto caso a Rosa, y entonces consigues hacerlo, pues de repente habrá gente que a lo mejor pueda conseguir generar 20.000 pavos, 50.000 o 100.000, depende de cuánto caso me hagan, ¿no? Cuántos se atrevan, cuántos ni de coña sean capaces de hacer. Entonces, habitualmente no les suele parecer caro, pero es que cuando han comprado, que esto ha sido todavía mejor, el segundo libro ni siquiera sabían que era un libro. O sea, yo les puse un sobre, imagínate que esto fuera un sobre, ¿vale? Sí. Es un papel, esto es un sobre. Entonces, yo les puse aquí un más solo y les dije, chicos, la venta es esta, esto es un más, vosotros queréis más en la vida, tenéis que decidir que venís. Esto vale 300 pavos y no vais a saber lo que hay dentro. Entonces, esto consiste en que confiéis en vosotros, que confiéis en mí y que vayamos a por más. Y en 27 minutos había 83 personas que habían comprado, pues siendo 300 pavos y ya está. Eso es una venta, es una confianza. Cuando lo vieron, la gente dijo, habría pagado 3 veces más. Digo, pues ese es el precio que van a terminar pagando, 1.500 euros. Mm. Nadie se echó para atrás y nadie se arrepintió, porque ya saben qué es lo que están haciendo. Y ya te digo, ahora mismo he empezado ayer a generar un nuevo lanzamiento, a provocar el efecto hype, y ahora mismo creo que hay 70 personas que ya se han puesto sabiendo que lo que voy a hacer es una venta y que se vaya más suerte. Ujú. Pues ya saben cómo se llama hasta el programa. Desde luego que la confianza que tú generas y los resultados que tienen las personas que están a tu lado atestigua todo esto que estás contando y hace que quieran conocer más, que quieran estar más a tu lado. Yo además lo he visto en primera persona, bueno, te conozco desde hace tiempo, he conocido también a personas que están dentro de tu grupo y además también lo comentan en tu perfil de Instagram, que todos te están muy agradecidos por que les permite, les haces cambiar a mejor. Así que es una labor muy importante la que tú haces. Es una opción un poco diferente. Yo siempre suelo decirles que si lo que quieren es un mentor que le dé palmaditas en la espalda, que le diga lo guapos que están y que les lleven en un Ferrari, o que de repente les terminen comprando un crucero, que vayan en yate, yo no soy. O sea, yo Mm. soy una tía que estoy en sudadera ahora mismo, que estoy agradecidísima de que tú puedas conseguir entrevistarme, que para mí lo importante es que con mi tiempo y el dinero he comprado el tiempo de mi marido y le jubilé siendo neurólogo con 42 años,
que puedo conseguir estar de vacaciones con mis hijos 3 meses y medio al año, todas las vacaciones que tienen ellos disponibles, y para eso quiero yo la pasta, ¿no? Pero para eso van a tener que atreverse a hacer cosas que yo les digo a veces, tío, tenemos que valorar hacer un estudio científico sobre dónde está el masoquismo y nuestra línea es muy fácil, ¿no? Porque ellos saben que dentro de 15 días vienen a formarse conmigo en 5 días experienciales intensos. Esto nunca lo hemos hecho, 5 días intensos, ni siquiera yo con ellos al Mm. nivel de lo que vamos a hacer y ellos compraron un ticket de 2.000 pavos que se llama Ni de coña el programa y solo saben que se llama Ni de coña, o sea, no hay más, 2.000 pavos masiva, donde se apuntaron, había 30 plazas y consiguieron que en 7 horas se anulasen las plazas. Tuve que sacar una segunda edición y ponerme a venderla de mayo. O sea, en 24 horas se cerraron 34, ¿no? 53 plazas hechas, 120.000 euros que se hicieron y no saben nada. O sea, cuando digo no saben nada, es no saben nada. ¿Y cuál es el límite de todo esto? Que dicen, Rosa, queremos que nos des más. Y yo les digo, esto es masoquismo, lo sabéis, ¿no? O sea, ya está la línea. Podemos conseguir hablar de una parafilia en cualquier momento. Porque en el fondo saben que van a enfrentarse y quizás más primero afrontar los miedos que tienen delante, ¿no? Y ahí ellos cuando saben cómo entran, pero no saben cómo salen. Y cuando saben cómo salen, saben que pueden estar en euforia, yo les aviso que a los 2, 3 días hay una bajada tremenda porque empiezas a ser consciente de una realidad que hay alrededor tuya que no es la que quieres. Y entonces pueden pasar muchas cosas, porque los Mm. demás tú has cambiado, pero a lo mejor los demás no. Entonces tienes que conseguir acompañarles o sostenerles para que ellos puedan conseguir cambiar. Y eso lleva a un plus. Entonces, yo no soy una mentora fácil, no lo soy, ni mi vocabulario, ni nada por el estilo. Lo que sí que soy una mentora de resultados. Y entonces no te voy a exigir nada que yo no haya hecho primero, no voy a poder contarte mentiras, no te voy a prometer resultados nunca, te voy a decir que si mueves el culo conmigo, veremos cambios. Ujú. Estupendo, Rosa. Y ya por último, para terminar la entrevista, de las personas que nos están escuchando que quieran saber más sobre ti, que quieran seguirte, ¿dónde te pueden encontrar? Pues lo más fácil es posiblemente que estén en la newsletter, en rosamontana.com, porque todos los días trato de mandarles un email que les folle la mente, ¿no? O sea, es que esa parte dada. Pero yo soy muy fácil. A mí metes en Google y pones Rosa Montaña y encuentras mi número de teléfono. O sea, es muy sencillito, porque el otro día me decía, he dado una conferencia ahora delante de 550 personas y dejé mi teléfono. O sea, mi teléfono fue un código QR que saltaban para quién estaban. 274 lo cogieron. Y yo prometí que contestaría a 274 personas. Y contesté en 24 horas a las 274 personas, una a una. Con lo que una buena conversión, ¿no? Para la gente que luego han seguido contestando algunos, pero de un primer golpe de 274 venir a casa está muy bien. Hubo gente que me dijo, Rosa, pero que es tu teléfono personal. Y le dije, sí. Y si nos aprovechamos, yo confío en ti en que vas a saber poner límites. Pero si pides poder conseguir estar conmigo, es muchísimo más fácil que yo te hable de otra manera, porque maté a Dios. O sea, Mm. la línea es, yo soy una tía bastante normal, ninguno de los grandes nunca me ha dicho que no, nunca. Que ahora yo sea una de ellos no implica que yo pueda conseguir tratar a los demás de una forma distinta. Y a veces he ido a podcasts donde me han dicho, Rosa, es que es mi segundo podcast, pero me encantaría tenerte, no tengo ni seguidores todavía. Y le dije, pues les hacemos, no es problema, ya te he dicho un sí. Y me dicen, Rosa, pero es que deberías de estar solo con los grandes. O no. O sea, la jugada es tú no sabes quién se va a convertir en esa persona. A mí nunca nadie me dijo que no, nunca, ¿eh? O sea, de hecho solo tengo un médico, y además fue médico, que en mi cabeza está muy claro quién es y tengo guardado para saber cómo perdió las formas, em, porque él me dijo que era jefe de servicio, ¿no? Entonces yo dije, perfecto, yo no lo soy, soy simplemente adjunta. Y aquella vez me sentó tan mal que nunca a nadie he podido hacerlo. Y el otro día me ofrecían, Rosa, ¿vendrías a contarles? No, me dijeron, tengo chicos de FP que tengo que contarles tu historia. Y les dije, ¿y por qué la vas a contar tú si la puedo contar yo? Y me dicen, porque son chicos de FP, ya, pero no tienen que aprender a vender. Claro que tienen que aprender a vender. Pues entonces mejor que se lo cuente yo. Pero vendrías. Bueno, hazme una captura de Zoom, haz una clase y yo puedo estar con todos ellos que ellos me vean, ¿no te parece? Y entonces el tío flipó. Yo tengo 15 conferencias esta semana. Y de eso van mis horas de trabajo, que solo trabajo 3 horas al día ahora mismo. Entonces, ¿por qué no vamos a poder hacerlo? Tú estás llegando a muchísima gente, a muchos médicos que tienen que abrir los ojos, muchos médicos que se tienen que dar cuenta de que si no son visibles no son nadie. Y bueno, pues que se planteen que pueden ser visibles y que una vez que sean visibles, hostias, que no lo hagan gratis, ¿no? Que cobren pasta. Que Que cobren venden. pasta cada uno para lo que quiera, para jubilarse, para irse de vacaciones 3 meses o para donarlo a una ONG, pero que cada uno haga lo que quiera, que hay que cobrar más pasta, claro que sí. Con dinero puedes elegir.
La mano no. Efectivamente. Pues Rosa, animo a todo el mundo que vaya a tu página, rosamontana.com, que además eres muy accesible, muy clara, muy segura y da gusto escucharte. Así que muchísimas gracias por este ratito que nos has dedicado. Gracias a ti, Borja. Un abrazo. Y en el próximo episodio de Médicos Mediáticos... ¿Qué consejos le darías tú a la hora de posicionarse bien en Instagram y hacer un uso interesante de Instagram? Pues que conozcan el foro, que sean conscientes de dónde están, de para qué foro están creando. Más vale recortar un poquito en lo que profundizas en el mensaje para que se extienda y que quien le interesa busque más o te pregunte o te pida otro vídeo, que hacer un vídeo demasiado técnico y que en el segundo número 5 la persona que lo está viendo deslice. Y si tú quieres ganar visibilidad y prestigio profesional apareciendo en los medios de comunicación, entra en médicosmediáticos.com. Nos vemos en el próximo episodio del podcast de Médicos Mediáticos. Un abrazo y que la prensa te acompañe.